pasarlo en Gracias, Facebook. igual acá a ver las de ustedes donde están siempre. Gracias. Sí, me encanta ver esa unión, las nenas y demás, así que qué bueno, felicidades, feliz año. Gracias. Gracias, ¿Cómo están? igual a todos. Bueno, y Marino venía desde el 14 Y de Marino la diciembre. había- Desde el ¿la año hemos visto? pasado. Wow. Sí. Sí. Felicidades a todos y a los que nos están escuchando. Gracias siempre por el tiempo. Hoy tenemos un tema A ver. un poco controversial. ¿De verdad? Hoy vamos a hablar de casados pero solteros. Casados pero solteros. Sí, ¿verdad? Esta mañana ustedes estaban hablando, que estábamos escuchando, sobre que la juventud como que no se quiere casar, ¿verdad? Sí. O que no tiene los mismos pensamientos. Y veníamos nosotros hablando, yo creo que no es que le tienen miedo al matrimonio, sino que le tienen miedo a lo que trae el matrimonio. Y es porque se les ha enseñado culturalmente, ¿verdad? De que vas a tener dolor, vas a tener una pérdida, vas a tener un cambio. Y entonces, como no han visto quizás un ejemplo positivo o no han tenido, ¿verdad?, una relación saludable, pues dicen, yo no quiero eso en mi vida. ¿Para qué? Muchas personas están casadas, pero siguen con comportamientos de solteros. Yo he escuchado, ¿verdad?, en nuestra vida y en amistades que conocemos, compañeros de trabajo, gente que tenemos en la misma iglesia, donde aún casados, unas cosas que escuché fue, es que yo no puedo estar con ella porque ella quiere que yo haga lo que ella diga nada más. Y de verdad, no, yo necesito una persona que me deje hacer lo que yo quiera. Y he escuchado a mujeres que también, que yo le digo, mira, te está llamando tu esposo. Sí, es que yo no le dije que venía para acá porque a los hombres no se les puede decir todo. O sea, que son unos comportamientos que quizás eran de cuando éramos novios, ¿verdad? De quizás, o cuando éramos solteros, debo de aclarar, que cuando no teníamos ningún tipo de responsabilidad. Sí, porque muchas veces uno puede pensar que en el matrimonio es donde solamente hay el mayor compromiso, donde hay compromiso, pero desde el noviazgo ya hay unos niveles de compromiso que deben darse. Y luego en el matrimonio pues se profundizan. Exacto. En Efesios 5, 21, 22 dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que hay una diferencia entre lo que es libertad y lo que es libertinaje. En la misma, ¿verdad?, Biblia nos explica de que nosotros tenemos que tener una entrega cuando nos casamos. Cuando tú vas al altar, tú haces una promesa que es de por vida. Yo he visto también gente que están a punto de casarse, están a punto de desfilar y están bien nerviosos y la mamá o el papá le dice, no te preocupes, si no funciona te divorcias. Entonces, ¿realmente tú caminaste a ese altar pensando en una promesa? Cuando hablaste, ¿verdad?, y dijiste tus votos, lo hiciste pensando que era una promesa. Y en muchos casos es que cuando estamos en el noviazgo, nos casamos rápido, ¿verdad? Cuando uno se va, cuando uno piensa, pues después que yo tengo una casa donde vivir, eso es lo que yo necesito para casarme. Pero mentalmente yo estaba preparado para casarme. Yo sabía que yo tenía que tener o pasar por unos cambios, o, ¿verdad?, o dejar unas cosas para entonces comprometerme. O sea, hay una diferencia en libertad y libertinaje. No, yo puedo seguir, ¿verdad?, compartiendo con otras personas. Eso no estamos diciendo que nada más puedes compartir con tu esposo o con tu esposa, pero tiene que haber un cambio. No puede ser que no haya comunicación, no puede ser que no se lo diga con quién estás, ¿verdad?, o que sigas teniendo los mismos hábitos. Y nosotros queremos mencionar algunos puntos que deben estar dentro de una relación comprometida y más aún en el matrimonio, y si no están, pues que necesitamos cambiar. El primer punto es la seguridad. Si es fundamental para cualquier relación poder sentirse seguro de que estamos en una relación exclusiva, donde yo sé que yo soy la única persona de Ismarí y ella sepa que ella es la única persona en mi vida, que la seguridad en términos de que yo sé que ella no me va a herir ni física, ni emocional, ni verbalmente. Son cosas que cuando algunos de estos puntos que vamos a mencionar no se están dando dentro del matrimonio, puede venir entonces la palabra divorcio. Y en el noviazgo, tú puedes, si algo no funciona, dejarlo o dejarla. Y para eso es el noviazgo, para saber si esa persona es la indicada para ser tu esposo o tu esposa.
Pero una vez que ya tú tomaste la decisión de casarte y tú hiciste unos votos, tienes que entonces tomar en consideración otros factores y no puedes salir rápido, ¿verdad? Por una peleita, la palabra divorcio, porque entonces estás creando una inseguridad en tu pareja. Tienes que entonces trabajarlo, ¿verdad? Tú no dices mi ex hijo o mi ex hija, tú no dices mi ex madre. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, hay una relación que va, ¿verdad? De por vida. Pues debe ser lo mismo. Una vez que ya tú tomas la decisión de casarte, ese tipo de relación también tiene que ser. Si tú peleas con tu mamá, ¿verdad? Tú no le dices, pues de ahora en adelante ya tú no eres mi mamá. ¿Ves? Obviamente hay comportamientos que si te hieren, ¿verdad? Si eres como mencionaste, si te hieren física, mental, pues hay que buscar ayuda. No estamos diciendo que tienes que aguantar, pero sí tiene que haber un compromiso. Se le atribuye muchas veces el famoso término de la incompatibilidad. Sí. ¿Verdad? Entonces, mucha gente dice, lo que pasa es que para ver si somos, vamos a convivir, para ver si es que somos compatibles, ¿no? ¿Cómo se resuelve la compatibilidad? Sí, pero realmente en muchas de las situaciones es el miedo. El miedo, y es más fácil salir de una relación donde no hay un compromiso a nivel de matrimonio. Uh-huh. Y ese temor, como decía María al principio, que mucha gente teme a las consecuencias de un matrimonio que no funciona. Uh-huh. El dolor, y muchas veces se piensa eso, que al convivir, pues es más fácil salir, y a lo mejor van a haber ese dolor va a ser menos y va a ser el proceso más fácil, entre comillas, de la separación. No es menos cierto, y nosotros somos una emisora que fomenta el matrimonio, que combatimos todos los recursos, el divorcio como el último recurso, uh-huh, y casi siempre condicionado cuando hay una situación de maltrato físico o emocional. Pero no es menos cierto, por las razones que ya ustedes han dado, de que muchas veces hay parejas que se han formado que nunca debieron casarse. Fue un arranque emocional, tenían otras necesidades de, por ejemplo, salir de la casa. Realmente ellas no estaban enamoradas, algunas de ellas, de esa persona. No querían estar solos. ¿Perdón? Que no querían estar solos. Exacto, que no querían estar solos, pero en el proceso de algunos años se dieron cuenta de que no hay forma de que una relación, hasta que la muerte los separe, se pueda sostener. En casos particulares como ese, ¿cuál es el mejor consejo para alguien que ya está ahí? Mira, yo he escuchado casos reales donde, y pueden ser todavía en el contexto de personas en etapas jóvenes de su vida, que no hay amor, que fue algo pasional de la juventud que los juntó, en algunos casos pudo ser un embarazo, uh-huh, pero no hay amor, realmente no están enamoradas las partes. Cuando se complica de esa manera, uh-huh, ¿qué consejo o qué comentario merece de parte de ustedes? Pues fíjate, nosotros veníamos hablando en el camino que una de las preguntas que yo suelo hacer en la primera sesión, independientemente sea la situación que venga el cliente a buscar ayuda, uh-huh, uh-huh, yo trato de medir cómo está el compromiso o la disposición a cambiar de la persona. Y yo le hago cuatro preguntas. Yo le digo un escoge. Yo le digo, ¿tú sientes que no tienes un problema? Esa es la B. Siento que tengo un problema, pero yo puedo solo, o si yo oro un poco más y leo la Biblia, yo lo puedo resolver por mí mismo. La tercera, yo necesito ayuda, pero no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Estoy dispuesto a hacer algunas cosas. Las difíciles, esas no. Y la última, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, aunque sea dolorosa y difícil al principio. Y yo creo que eso nos puede ayudar a ver dónde está parada cada parte dentro del matrimonio en una situación como la que tú mencionas. Uh-huh. ¿Cómo está esa disposición? Porque si no hay nada de disposición y la persona siente, no, yo estoy bien, quien está mal es ella o está mal es él, o no, ya tú me conociste desde antes que casarnos, yo era así. Uh-huh. Pues eso complica la situación. Entonces, el poder pasar de esas etapas de sentir que yo no tengo un problema a un nivel de compromiso hacia el cambio, va a jugar un rol fundamental, uh-huh, en que a lo mejor ese matrimonio pueda restaurarse y pueda mejorar. Funcionar. Sí. Y el amor, ¿verdad? Es una actitud. Yo creo que a lo mejor ellos no sienten amor en ese momento, pero si tienen el deseo, ¿verdad?, de seguir la relación, pueden buscar ayuda y pueden volver a encontrar el amor. Porque por algo tomaron la decisión de casarse. Ya sea porque se gustaron, algo dentro de ellos hizo clic.
¿ok? A lo mejor no fueron las decisiones adecuadas, ¿verdad? O por las necesidades adecuadas, pero hay proceso de restauración. Y yo creo que, ¿verdad? Que el amor es día a día. Tú vas entregando, tú vas haciendo compromiso, tú vas, ¿verdad? Un cambio de vida, empiezas a trabajarlo y yo creo que sí se puede desarrollar. O sea, puedes aprender a enamorarte de alguien. Sí, de volver a enamorarte de la persona que ya en un momento dado ya decía, no la quiero más. Okay. Porque volvemos, y lo hemos visto también en muchas parejas, yo he visto parejas que se han divorciado, han ido cada cual por su lado, y de momento se dieron cuenta de que, ¿verdad?, la persona con la que teníamos era la indicada, han buscado procesos de restauración y se han vuelto a casar. O sea que realmente el amor es una actitud y es un deseo, ¿verdad?, de entrega, de compromiso, y obviamente la promesa, tú tienes que buscar ayuda. Cuando yo era muchachito, había una chica que estaba enamoradita de mí. Y a mí no me gustaba. O sea, no eras tú de ella, ella de ti. Y a mí no me gustaba, yo la quería como una amiga. Y mi mamá, que en paz descanse, mi mamá me dijo una frase, nunca se me olvidó, me dijo, esa muchacha es tan buena, te conviene. Mami, que yo no estoy enamorado de ella. Y ella me dijo, pero tú puedes aprender a quererla. Y eso se me quedó, porque siempre me quedé, por eso hago la pregunta, ¿no? Tú puedes aprender, pero dentro de ti tiene que haber algo que o te guste o quieras estar con esa persona. O sea, no puede ser que sientas apatía con esa persona y de momento, salió el amor. No es eso. Tú tienes que empezar a establecer una relación de amistad. Si tú ves que puede, ¿verdad?, que algo, una chispa, algo dentro de ti cambia, pues entonces tú puedes seguir aprendiendo. Hace falta disposición. Pero de ambas partes, de ¿no? ambas partes, Sí, porque claro. no hay manera que yo tenga disposición y si la otra parte dijo no más. Exacto. No hay manera. Definitivo. Ajá. Ambos tienen que querer, ¿verdad?, que el matrimonio funcione y ambos tienen que estar integrados. De hecho, eso es uno de los puntos que muchas personas yo escucho que dicen, esto es un 50-50, esto es un 50-50. No. Tú no puedes dar nada más que el 50% de ti o el 50% de compromiso. Esto es un 100. Ajá. O sea, esto tiene que ser una entrega total. Veníamos hablando de que nosotros duramos 4 años de novio porque fuimos high school sweetheart también, tuvimos esa ventaja. En mi familia, las finanzas se trabajaban de una manera, ¿verdad?, que era todo un pote, y las finanzas de la familia de Joel se trabajaban de otra manera. Cuando nosotros éramos novios, pues eso, ¿verdad?, era un reto. Y una de las conversaciones antes de casarnos fue esa de que cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque tenemos que tener esas cuentas claras para saber qué esperar. Y venía yo diciéndole que para mí fue una bendición cuando, yo creo que fueron como 6 meses antes de casarme, nosotros trabajábamos juntos y tenía que echar gasolina y él trabajábamos en un sitio donde él era mesero y sacó de su mantel, digo yo, un billete de 20 que en aquel entonces, eso era como 40 pesos. Ajá. Eso era, o sea, un billete de 20 me dijo, toma, que eche gasolina. Y eso para mí fue como, wow, o sea, lo más grande es esto. Claro. De hecho, él todavía no sabe que ese día fue que tú dijiste, me caso con ella. Exacto. Yo dije, este es el que es. O sea, pero veníamos también hablando de que muchas parejas no tienen ese periodo de analizar en el noviazgo, realmente esto es lo que yo quiero. Y realmente, ¿verdad? Podemos trabajar. Hay personas que piensan, yo lo cambio cuando se case, o yo la cambio cuando se case. Y no, tú no vas al matrimonio a cambiar a una persona. Tú tienes que ir, ¿verdad?, ya feliz, ¿verdad?, y el otro feliz, y juntos ser feliz. No a buscar la felicidad en otro, no a buscar, ¿verdad?, porque eso podríamos caer en la codependencia. Tenemos que entonces trabajar, ¿verdad?, lo que es la toma de decisiones y la comunicación. Nosotros tenemos que ser transparentes y decirle, mira, si tú vas a tomar decisiones, tienes que tomar en consideración a tu pareja. O sea, ya tú no eres un individuo o una individua sola, o sea, que tomas las decisiones, estás en tu casa, pues, ¿verdad?, voy a renunciar o voy o no quiero, voy a cambiar de trabajo. Esas decisiones o hasta la carrera tiene que ser en conjunto. Hay veces que ninguna de las partes sabe cuánto gana el otro, cuál es el salario de la otra persona. Eso yo no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Pero lo hay más de lo que nosotros pensamos. Wow. Sí. Entonces después cuando tú ves que se divorcian, ¿por qué? Pues es que yo no sabía nada de él o yo no sabía nada de ella. ¿Ves que es lamentable? Igual que cuando uno no le consulta a la pareja porque lo toma por poco o por, ¿verdad?, en el caso de ella o él, como sea,
no, ella no sabe de esto o él no sabe de esto, ¿para qué consultarlo? ¿Para qué decirle? No, eso no está bien, aunque no sepa, que se instruya, que aprenda, dirígela o dirígelo, enséñale cómo es. Y que opine. Y que opine, por lo menos que opine. Sí, por eso es que, como ya había mencionado antes, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Ajá. En un matrimonio, yo creo que no deben haber secretos, porque los secretos nos alejan, nos separan. No queremos minimizar el por qué muchas personas toman estas decisiones dentro de un matrimonio. Una persona que a lo mejor no le quiere decir a su esposa o a su esposo por qué tiene, cuánto dinero gana, puede ser por traumas o por heridas del pasado que sufrió, y a lo mejor se está tratando de proteger. Pero hace falta ese proceso de sanidad para que uno pueda sentirse seguro. Uh-huh. Yo entiendo que el cónyuge debe ser una de las personas que más seguro nos haga sentir a nosotros. Uh-huh. Y por eso es que hace falta estos puntos que estamos mencionando, como la seguridad, el compromiso. Hace falta no desde el matrimonio, hace falta desde el noviazgo. Para que entonces uno no vaya pensando, si no se da en el noviazgo, cuando me case yo lo cambio o yo la cambio. Uh-huh. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y igual a lo de las responsabilidades también. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo creo que fue el primer año de universidad, yo estuve un martes o un miércoles, no me acuerdo, en San Juan hasta altas horas de la noche con mis amistades. Estaba soltera, ¿verdad? Y entonces después llegué a ¿verdad? Hasta altas horas de la noche en lo que me dejaban en mi casa, que quiero aclarar, lo que dejaba en mi casa, que era, ya a las 12 estaba en mi casa, eso era altas horas, ¿okay? Quiero aclarar. Y entonces, después llamaba a Joel y estaba entonces ahí hablando, ahí sí estaba hasta altas horas, que era, ¿verdad? Vamos a ponerle como hasta las 3 o 4 de la mañana. Dormía 1 hora o hora y media, me bañaba, me vestía y volví otra vez para la universidad. Wow. Y eso pues realmente, ¿verdad? Es algo que también nosotros, pues, las responsabilidades cambian cuando tú te casas. O sea, ya sabes que si ya gastarle a tu trabajo te puede afectar, y si te afecta, va a afectar a tu familia, va a afectar a tus hijos, va a afectar ¿verdad? A tu hogar. Así que hasta las decisiones de cuánto tiempo dormimos, qué nos alimentamos. Exacto. Hasta eso. Y lo que hablamos, o sea, para novios estábamos, olvídate, nos amanecemos hablando, vemos el sol salir. Entonces, cuando estás casado, no hay un diálogo, en silencio, no tenemos que hablar. Lo más hermoso es tener temas de conversación todo el tiempo. Así es, así es. Eso se va perdiendo. Nosotros hasta trabajamos juntos. ¿Oh, sí? Trabajamos juntos 2 veces. Yo creo que como 3 veces. Como en 3 ocasiones diferentes. Y siempre había algo que hablar. Y de verdad que... Y Joel antes no hablaba mucho. Y ahora habla bastante también. Ahora tú le dices, dame un brequecito, mi amor. Dejamos ese tema para después. Ahora habla mucho también. Y ahora con cada vez que aprende algo o que lee algún estudio, mira, escúchate esto, ¿ya? Es bien interesante. Pero sí, hay que como mencioné, ¿verdad? Ajá. A lo mejor lo que tu mamá te quiso decir es que es algo que el amor es de día a día y es algo que hay que sembrar y hay que, ¿verdad? Tratarlo, cuidarlo y hay que ponerle nuestra parte. Y que se puede trabajar. Definitivo. Es que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Fíjate, cuando nosotros hablamos de este tema, solteros, casados pero solteros, podemos pensar en a lo mejor en gente que no es cristiana, que a lo mejor se casan y quieren seguir jangueando, yendo a discotecas y todas esas cosas. Pero esto aplica a personas cristianas, a matrimonios cristianos. Un cambio que a lo mejor hace falta dentro del matrimonio es que a lo mejor antes de casarme yo jangueaba con gente, con los hermanos de la iglesia, con los jóvenes, y a lo mejor me amanecía y llegaba tarde a casa, pero ahora de casado tengo que considerar que eso a lo mejor no es apropiado. Uh-huh. Porque a lo mejor yo le dejo la carga a Ismarí de las hijas y bien bonito, y yo me voy entonces a janguear. Estoy haciendo algo para Dios, puede ser hasta para orar. Uh-huh. Puede ser irme a cultos de oración que sean vigilia. Uh-huh. Cosas que a lo mejor en la soltería no afectaba a otras personas. Y no es que no lo hagas. Es que obviamente tiene que tomarse en consideración y entonces hoy te toca a ti, pues entonces vamos a hacer esto y hay que hacer los ajustes. Son decisiones que se tienen que tomar en conjunto. O la carga de ministerios también. A lo mejor de soltero
no afecto a otras personas si yo tengo una cantidad de ministerio, una cantidad de compromisos, que si yo ahora de casado tengo que decir, espérate, ya yo no puedo tener esta carga y tengo que minimizarla. Y son cosas que a veces se justifican porque, no, pero es que esto es para Dios. O el trabajo, que a veces, ¿verdad? Pues mira, si antes tú eras un workaholic, pero ahora pues estás casado o estás casada, ¿sabes qué? Tienes que entonces hacer un balance, ¿verdad? La prioridad no puede ser el trabajo, definitivamente. Otra de las cosas bien importantes es, ¿verdad? Cuando tu pareja no esté, que se te note que tú estás casado. Cuando tu pareja no esté, aunque la persona no sepa que conozca a tu pareja, pero que sepa, esta persona está casada. Por tu actitud, por tu comportamiento, por tu manera de hablar. O sea, y ahí viene lo de la seguridad. Que yo sé que si él está con quien esté, yo siento la tranquilidad de que él se va a comportar y de que él es y me da a respetar. O sea, que esas son cositas bien importantes. Oye, y aún estando presentes, yo he visto parejas faltarle respeto a la otra, aún teniéndolas ahí presentes, se burlan, o las mandan a callar delante de la gente. Sí, feo. Eso es muy fuerte. Feo. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? Y con esto vamos cerrando. ¿Y tú? ¿Estás casado o eres un soltero con papeles? Tenemos que tener mucho cuidado y evaluar nuestra relación. No mire para el lado, mire su relación, su matrimonio. Y si algo de esto le hace clic o si algo de esto no le cuadra, busque ayuda, porque, ¿verdad? Como le dije, las cosas se pueden trabajar. No hay nada que esté tan roto que, primero, que Dios no pueda restaurar. Vamos a empezar por ahí. Dios es soberano. Y segundo, que, ¿verdad? Que los mismos consejeros o psicólogos puedan ayudarles a poder mejorar esa situación. Excelente. Gracias por el buen consejo que ustedes siempre traen. Los bendecimos y, ¿verdad? Les agradecemos porque en esta encuesta que salimos en los primeros lugares, en los renglones demográficos de mujeres, yo siempre digo que los recursos son parte de la culpa. Así que ustedes son culpables de estos resultados. Les agradezco y los felicito. Qué bueno, Gracias, me alegro gracias. mucho. Que sea de bendición. Qué Así bueno. es. Muchas gracias, Gracias, ambos. gente buena. ¿A dónde es que los consiguen? ¿Lo dijeron? Sí, no lo han dicho. Pues mira, si me pueden enviar un mensaje de texto al 787-518-2357 y ahora mismo la agenda está llena, que pudiéramos referirle a otros profesionales que a lo mejor pudieran ayudarles. Qué bien. Y en mi página, en mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández, pueden conseguir contenido. Y en mi libro, en la página de Facebook, mi mejor cliente. Excelente. Gracias. Bendiciones.